Bienvenidos a un nuevo video. Somos Caro y Santi y estamos recorriendo América en esta primera etapa de la Vuelta al Mundo. Llevamos más de 4 años y medio viviendo y viajando en un motorhome. Manejamos más de 115.000 kilómetros por América con el objetivo de unir en esta primera etapa Ushuaia con Alaska. Recorrimos el continente de punta a punta, de Bahía La Pattaya, el punto más al sur del continente americano, hasta Prudhoe Bay, donde termina la ruta más larga del mundo, la famosa ruta panamericana. La hicimos completa y en el video anterior te mostramos nuestra llegada ahí. La verdad que fue súper épica, una travesía de 800 kilómetros de ida y 800 kilómetros de vuelta en el ripio, donde han pasado mil cosas. Se destrozó un neumático, transitamos la Dalton Highway, llegamos a Prudhoe Bay, cumplimos este hito que mencionaba Santi recién, nos bañamos en el océano Ártico y compartimos toda esta hermosísima experiencia junto con amigos. Si aún no has visto los 2 episodios anteriores, míralos porque no tienen desperdicio. Y la verdad que haber llegado hasta el final, haber estado en Prudhoe Bay, fue el cierre de un ciclo de esta primera etapa de nuestro proyecto, que es darle la vuelta al mundo. Como contamos en varias ocasiones, no vamos a dejar de viajar. Acá no se termina nada, es simplemente un punto muy importante que marca el comienzo de una nueva etapa que arrancamos a transitar en el video pasado y que les queremos contar un poquito de qué se trata. Para quienes nos acompañan desde los comienzos en el canal, siempre hemos contado que nuestro sueño es darle la vuelta al mundo. Queremos conocer todos los continentes, queremos viajar de diferentes maneras, conocer y seguir viajando. Pero antes de seguir viajando por otro continente, tenemos que emprender el regreso vía terrestre por América. Porque, como ya contamos en varias oportunidades, por más de que nos morimos de ganas y vemos lo cerquita que está Alaska de Rusia, no es posible cruzar con el motorhome hacia el oeste, así que no queda más que volver. Por eso en el video anterior les dijimos que ya empezaba oficialmente el regreso. Y lo que tenemos que hacer es salir de Alaska y salir de la zona norte de Canadá por varias razones. Una, el visado, que los dos países tienen un tiempo de visa determinado. Se viene el frío, si bien todavía estamos en verano, se están empezando a cortar los días, se cierran un montón de rutas, así que tenemos que avanzar para que no nos agarre el invierno. Y como ya lo contamos cuando ingresamos a Canadá, el plan ahora es bajar por Alberta, toda una zona montañosa de Canadá que tenemos muchas ganas de conocer, volver a entrar a Estados Unidos, recorrer Yellowstone, que es un parque que nos quedó pendiente, que tenemos muchísimas ganas también de ir, y de ahí cruzar todo Estados Unidos hacia el este para recorrer también esa zona del país. La primera etapa de América fue Ushuaia con Alaska. La segunda etapa es del océano Ártico al océano Atlántico, porque además de conocer todos los lugares que tenemos previstos para hacer en el camino, que también van a haber sorpresas, así que no se pueden perder todo lo que se viene, también será momento de tomar un montón de decisiones. Hay muchísimas ideas latentes. Estamos analizando todo el abanico de posibilidades, desde vender el motorhome acá en Estados Unidos, de buscar algún puerto en la costa este y embarcar hacia otro continente, si mandar el motorhome para Argentina y venderlo en Argentina, si seguir viajando con este motorhome. No sé, estamos día a día charlando y analizando todas las opciones, pero de algo estamos seguros. Es que en este canal los viajes no se terminan. Nos queda mucho mundo por conocer y poder compartirlos con ustedes que nos vienen acompañando hace ya casi 5 años. Una locura, lo digo y no lo creo. Y por cierto, también en la costa este hay muchísimos puertos en Canadá, en Estados Unidos, en México, así que los invitamos a que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y nos vayan acompañando en cada una de las decisiones que vamos a ir tomando, les vamos a ir compartiendo y mientras tanto, por supuesto, seguir conociendo diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, con la ruta que ya tenemos prevista de lugares por los que vamos a pasar sí o sí, saliendo de Alaska, cruzando a Canadá, haciendo todo lo que es Alberta, Yellowstone y después ir hasta Nueva York, que es algo que tenemos segurísimo que vamos a hacer esa ruta. Tenemos 8.000 kilómetros. Un montón de kilómetros. No había visto que eran tanto. Nos vamos a alistar la jacuneta para arrancar esta nueva etapa. Acompáñennos, que nos vamos desde el océano Ártico al océano Atlántico. Y así sigue nuestro recorrido por Alaska. Vamos a lavar la jacuneta porque está imposible. Miren, ahí está el motorhome de los chicos de la ruta. Así que vamos a hacer lavada generalizada para todo el mundo por acá.
camioneta lista, la mugre que le salió, el barro. De hecho, habíamos terminado y vimos y la volvimos a lavar porque... No, es una cosa que el barro ese está pegado. De hecho, ahora los que estamos mugrientos somos nosotros. Trasladamos la mugre a nosotros. Nos embarramos completos. Pero bueno, la Haku ya quedó limpia. Y ahora vamos a continuar con otras tareas, que es ir a ver si conseguimos el mismo neumático que rompimos. De esa manera podríamos hacer poner 2 neumáticos nuevos en la parte de atrás de la camioneta. Y el otro que está atrás lo dejamos de auxilio. Y si no... porque recién paramos en un lugar y nos dijo no van a conseguir esa cubierta acá. Y si no conseguimos, compraremos una diferente para que nos quede de auxilio y dejar las 4 que tenemos ahora. Fuimos a un segundo local, nos dijeron lo mismo. Así que vamos a ir a un tercero, a ver si acá tenemos más suerte. En este lugar creemos que venden cubiertas usadas. Nos han mandado a ver si podíamos llegar a conseguir algo por acá. Bueno, no hemos conseguido exactamente la misma cubierta, pero hemos conseguido una que tiene un taco bastante similar, una cubierta que es de carga, como las que tenemos nosotros. Es usada, pero se ve en muy buen estado. La cubierta vale $150, más $30 el cambio de una llanta a la otra y balancear y todo, así que nos va a salir $180 todo el trabajo. Nos vamos a ir con cubierta no nueva, pero en buen estado. Miren, no había prestado atención la cantidad de paneles solares que tienen acá, qué locura. De paso, lo que vamos a aprovechar a hacer es a cambiar la llanta de la cubierta que teníamos de auxiliar, que ya nos va a quedar como fija, porque hay una de las llantas que no está pintada, que es la del auxiliar. Así que aprovechando a hacer todo eso. Ya tenemos otro tema resuelto, ya quedó todo de 10, dejamos el neumático que teníamos de auxiliar, ya quedó fijo en la camioneta, con la llanta. Voy a hacer una aclaración, llanta, nosotros en Argentina le llamamos a la parte de adentro. ¿Qué otro nombre tiene? Porque hago esta aclaración porque en otros países llanta le llaman al neumático, a la cubierta. Entonces... nosotros le llamamos llanta a la parte de metal y cubierta a la parte de goma, para ser claros. Y rueda a todo el combo completo. Así que ya nos quedó el nuevo entre comillas, que es el neumático usado que compramos, ya de auxiliar. Ya estamos avanzando con los quehaceres domésticos. Vamos a proseguir ahora a lavar ropa porque estamos todos embarrados después de haber lavado la camioneta. La verdad que de todo lo que podría haber salido mal en esta gran travesía a Prudhoe Bay, salió súper barato haber roto una cubierta nada más y haber podido llegar bien acá de vuelta, daños menores. Nuestro mayor miedo era el parabrisa, por el hecho de que, como les mostramos hace muchos episodios atrás, que la Hilux no se fabrica acá, no se vende, entonces ese era el mayor miedo, pero todo ha salido muy bien. Pero antes de continuar con los quehaceres domésticos, almorzamos. Tengo por acá una quinoa con unas verduritas que preparó Santi. Tiene todo: zucchini, berenjena, espárragos, pimiento, cebolla, queso y panceta. Bien, hace 2 meses que cargamos la garrafa de gas, con lo cual le debe quedar un poco. Ya preparándonos para todo lo que viene por delante, vamos a recorrer zonas que son bastante remotas. Por las dudas, ya nos queremos asegurar de recargar la garrafa y asegurarnos de no quedarnos sin gas. Así que ya estamos acá con todo vacío, además aprovechando a seguir limpiando porque hay barro por todos lados y mientras intentando cargar la garrafa. No pudimos cargar, como siempre contamos, el tema del gas. Por un lado depende mucho de que tengan la posibilidad de cargártelo, pero mucho depende de la predisposición del que te atienda. Este no tenía mucha predisposición, así que vamos a ver si conseguimos otro lugar. ¿Qué te dijo? O sea, ¿por qué no? Como era una garrafa estadounidense, no tenía la seguridad de que funcione, que no era seguro ni para él ni para nosotros. Y ya le explicamos que la cargamos un montón de veces acá en Estados Unidos, pero dijo que no. Ya conseguimos cargar gas, por suerte. $4.70 aproximadamente, pues no me acuerdo si era con 60 o con 70 el galón de gas.
Así que para llenar nuestra garrafa, que todavía le queda un poquito, gastamos unos $22. Y vamos a dar un tip. No sé si todas las garrafas en Argentina son así o no, pero la última garrafa que nosotros cambiamos en Argentina, que es la que tenemos ahora, la fecha de vencimiento de la garrafa está pintada, o sea, está puesta como impresa. Y lo que nos dicen acá, con mucha razón, es que eso debería estar como grabado en la misma garrafa. Entonces como que un montón dicen, che, pero esto... Entonces nosotros le decimos, no sé, en Argentina son así las garrafas. Pero bueno, si tienen la posibilidad de salir de Argentina con una garrafa que esté grabada a la fecha de vencimiento y no pintada, y que tenga un par de años de vida útil, aprovechenlo. Han sido momentos, no tristes, pero de cierre de ciclo. Se ha terminado de desarmar esta caravana acá por Alaska. Ya nos separamos de Isi y Ula de Crónicas de una Van, y recientemente nos hemos separado de Mari y Guille de los chicos de la ruta. Tengo la cara de que recién he llorado. Pero bueno, como siempre decimos, las despedidas también son parte de este estilo de vida. Es muy lindo el tiempo que se arma y que vamos compartiendo con otras personas, pero también es parte las despedidas. Y ahora estamos totalmente listos. Hemos finalizado con todos los quehaceres domésticos. Tenemos agua, gas, tanques vacíos, heladera llena. Camioneta limpia, que no saben lo que es esta camioneta después de la mugre que tenía. Neumático auxiliar. Estamos listos para salir a la ruta y oficialmente emprender los últimos kilómetros por Alaska. Emprender la retirada. Nos vamos rumbo a la frontera. Estamos a unos 500 kilómetros aproximadamente, así que todavía tenemos un largo viaje hasta allá. Bueno, a este ritmo va a ser difícil irnos de Alaska. Hicimos unos 20 kilómetros y hemos llegado al Polo Norte. North Pole es el nombre de esta ciudad. Yo pensé que cuando nos habían recomendado que pasáramos por este lugar, yo decía, no, será ir al Polo Norte, claro. Será, como les estuvimos mostrando en los episodios anteriores, ir al Círculo Polar Ártico y demás, pero no, la ciudad se llama así y tiene una gran particularidad. ¿Cuántos de todos los que nos están viendo desde niño decíamos, quisiera conocer la casita de Papá Noel? O sea, acá debe tener todos los regalos guardados Papá Noel cuando sale en Navidad a repartir. Ya hemos visto los reinos navideños, nos faltaba ver la casa de Papá Noel. ¿Estará Papá Noel acá adentro? A ver. Esto, el show debe ser verlo en invierno, todo bajo nieve y hielo. Miren, ahí está la jacuneta, árbol de Navidad, estatua de Papá Noel. Que es enorme. Gigante. Y vamos oficialmente a la casita de Papá Noel. Yo creo que seguimos encontrando excusas para volver a Alaska en invierno. Che, esto, o sea, siento que estamos en agosto y es como que siento que ya estamos en diciembre, o sea... No, mirá qué cantidad de pinos de Navidad. Mira, acá te muestro el mus que todavía no podemos ver en persona. Ya. Antes de irnos, te vamos a encontrar. ¡Wow! ¡Qué buen lugar! Qué bueno vivir acá y cuando se están acercando las fiestas, venir a armar tu arbolito de Navidad acá, ¿no? El Grinch. Obviamente que en la casita de Papá Noel está Papá Noel. Vimos la casita de Papá Noel, vimos a Papá Noel. La verdad que una parada súper divertida. Muy recomendable si vienen con niños, porque se puede parar, sacar una foto ahí. Me quedo con las ganas de ver esto en invierno, porque debe ser espectacular. Me encantaría. Pero es hora de finalmente emprender ruta. Ya está, la estiramos lo más que pudimos. Al final, hoy es jueves. Llegamos a Fairbanks el domingo a la noche después de haber hecho la travesía al Ártico. Y era, el lunes hacemos las cosas y nos vamos. Es que yo creo que es difícil ponerle la salida a Alaska con todo lo que implicó llegar hasta acá. Tal cual. Y como para mí es, o sea, el momento que vos digas, ok, nos vamos de Alaska, se terminó. Sí, o sea, yo lo sentí en Prudhoe Bay.
sea, yo en Prudhoe Bay sentí que arrancaba la vuelta, o sea, literalmente arrancamos la vuelta. Por el momento seguimos con nuevas aventuras por acá. Nos vamos rumbo a la frontera. Acabamos de divisar a lo lejos algo que aparentemente es un mus, suponemos, ¿no? Creemos, vimos un cartel de que en esta zona había mus, así que ahí nos estamos acercando a ver si podemos lograr ver el alce macho con esa ornamenta gigante. ¿O está después de la loma o se fue? Para mí desapareció. Bueno, hay que estar atento igual porque a lo mejor está por ahí. Ya volvemos a ver el cartel. Llegamos acá a la otra lomadita que se veía a lo lejos, pero no hay nada en la ruta. Falsa alarma. Y después de 45 días, 50 casi, estamos volviendo a Tok. Después de tremenda vuelta que nos hemos dado por Alaska. Como les mostrábamos en episodios anteriores, las dos rutas, la que va hacia Fairbanks y la que va hacia Anchorage, las dos ciudades más importantes de Alaska, confluyen, pasan sí o sí por Tok. Así que vamos a hacer una parada acá, cargar agua potable, cargar combustible. Dormir también, ¿no? Por supuesto, descansar antes de seguir ruta hacia la frontera con Canadá. Y acá está el cartel, si doblamos a la derecha, volvemos a Anchorage y si seguimos, nos vamos para la frontera con Canadá. Y así terminamos el día. En el mismo lugar, en ese asador, hicimos el festejo de la llegada a Alaska. Y casi 50 días después, acá estamos. ¡Qué locura! ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas aventuras? ¿Cuántas anécdotas? Y rapidito llegamos, preparamos una cena, unas costeletas de cerdo, espárragos salteados con panceta, pimiento con huevo, por allá un portobelo y una ensaladita de rúcula con tomatitos. Vamos a comer algo y descansar, que nos esperan muchos kilómetros. Última cena en Alaska, mi amor. Es la despedida formal. ¿No estás preparada? No, sí, ya estoy preparada. Pero no lo había pensado nada más. Así que vamos a disfrutar. 9 menos cuarto de la mañana, ya estamos en la ruta. Hacía mucho tiempo que no estábamos en la ruta tan temprano, porque siempre al estar viajando con gente, entre que uno se acomoda, espera el otro, siempre alguno algo tiene que hacer, entonces siempre se termina demorando. El último día que viajamos tan temprano fue cuando nuestro segundo día de la expedición al Ártico. Ese día estuvimos 16 horas y media Arrancamos en la ruta, así que... Estamos a 1 hora y media de Chicken, pueblito que nos han recomendado pasar porque es muy pintoresco. Así que vamos para allá, que va a ser nuestra, pues así que va a ser nuestra última parada acá en Alaska, porque el pueblito ya está pegado a la frontera. Allá vamos. ¿Se acuerdan que les contamos que había 2 fronteras? Una por abajo y una por arriba. Para terminar esta gran vuelta por Alaska, vamos a entrar por una frontera y salir por otra. Ahora estamos con dirección a Chicken, el primer pueblito que aparece ahí, a 66 millas. Después de 1 hora y media hemos llegado a Chicken. Pareciera ser un pueblo muy chiquito. Bueno, y acá tenemos las chicken, las gallinas que nos reciben. Ah, mirá el cartel. Dice despacio, gallina jugando. Vamos a dar una vueltita caminando acá por Chicken antes de seguir viaje. Chicken es uno de los pocos poblados supervivientes de la fiebre del oro en Alaska. La población era de 12 personas en el censo del 2020. Debido a la minería, la población de Chicken alcanza su punto máximo durante el verano. El lugar se compone de una cafetería con gasolinera y un pequeño hotel. En invierno, las temperaturas extremas alcanzan los 60 grados bajo cero. Por este motivo, durante los meses de invierno, solo se puede acceder al lugar en avioneta.
para las personas que deciden pasar el invierno aquí, llega semanalmente un avión con víveres. Recorriendo el pueblo se pueden ver los restos de lo que fue, durante muchos años, un motor económico para la región. Ya estamos en la ruta de nuevo. Estamos a tan solo 65 kilómetros de llegar a la frontera entre Estados Unidos y Canadá, entre el estado de Alaska y el territorio del Yukon. Estamos transitando la carretera, la autopista Top of the World. Es muy loco porque realmente estamos en lo más alto del mundo, acá en el continente americano, y esta ruta que estamos transitando marca el GPS que está cerrada en invierno. Recién pensaba que va a ser la primera vez que vamos a una frontera y cuando nos pregunten de dónde vienen vamos a decir estamos volviendo de Alaska. Es muy loco, ¿verdad? Porque hasta ahora siempre le decíamos que estábamos yendo para Alaska y ahora estamos volviendo. Ay, son muchas emociones que transitan por acá, por nuestra mente, por nuestro cuerpo. Es el cierre de una etapa, es el cierre de tantos años de decir estamos yendo para Alaska. Lo hemos disfrutado, pero le hemos sacado el jugo. Sin dudas ha sido una etapa maravillosa, increíble, disfrutar casi 2 meses Alaska, pero no deja de ser esos momentos que nos movilizan porque es cerrar una etapa para, por supuesto, abrir la puerta para nuevas aventuras, nuevos proyectos que vienen por delante. Así que hacia allá vamos. Seguramente noten que me cambié, es que hace un calor impresionante. Calor, estoy hablando de 20 grados. Pero cuando uno se acostumbra a las temperaturas de estas latitudes, apenas hace un poquito de calor. Me recuerdo cuando estábamos en Ushuaia que con 20 grados nos poníamos traje de baño y era como, ¿querés meterte a nadar? Cuando vivíamos en Córdoba, 20 grados nos poníamos un suéter porque era frío. Así que allá vamos, hacia la frontera, para seguir poniéndole aventura hasta el último minuto. Toda esta última parte nos espera de ripio. En el cartel de Alaska, de la otra frontera, para cerrar esta gran etapa. Miren la vista que hay acá desde el mirador del cartel. No sé cómo se va a escuchar esto porque se levantó un viento. Miren los pelos de Caro. Como frontera me parece que es mucho más bonita la vista acá. Wow, hermoso este valle. Acá, estando en este lugar, les vamos a dejar un mapa. Literalmente estamos en la top of the world, en la frontera más alta del mundo acá en América, porque no hay otro cruce fronterizo. Y bueno, es el momento de hacer el cierre de esta etapa. Vamos a dejar nuestro sticker en este cartel. Que al igual que en el cartel de Alaska, la otra entrada, que es la principal, es mucho más transitada. Es bastante diferente el cartel. Este está... Se ve como más nuevo. Sí, y está como más naranja con azul. Vamos a dejar acá una foto del otro cartel. Lo que no dice, no está la explicación de que es el estado número 49 de Estados Unidos. Y al igual que en el otro cartel, en la parte de atrás está lleno de stickers. Recién estuve chusmeando. Creciendo en el camino. Buenas rutas, buena vida. Y por ahí arriba vimos el sticker de Cintia y Andy de Viajar vale la pena, que estuvieron acá hace 1 año y ellos entraron por esta frontera, por eso están los stickers acá. Ah, mirá, acá está el de Furgo en Ruta. La Sayoneta al lado, familia rutera. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Fueron casi 5.000 kilómetros, 4.930 nos marca el odómetro de la camioneta. 50 días y así nos despedimos de Alaska. Tremendo estado este de Estados Unidos que hemos
recorrido, estado que sin dudas recordaremos por siempre. Vamos a hacer un repaso de todas las cosas, todas las aventuras hermosas que vimos acá. Vamos. No me voy a poner emocional como fue la llegada a Alaska. Si aún no vieron ese video, los invitamos a verlos porque estos carteles, como siempre decimos, no es un simple cartel, sino que representa un montón de cosas y la verdad es que es la satisfacción de todo el recorrido que hemos hecho desde Argentina hasta Alaska. Y es importante también darse el tiempo de disfrutar los logros por los cuales uno trabaja y lucha tanto tiempo, así que llegar acá ha sido este cierre, este broche de oro. Hemos vivido aventuras increíbles, hemos disfrutado de este logro con un montón de amigos. Hemos remado entre témpanos de hielo, navegamos y vimos ballenas y un montón de animales. Nos fuimos a acampar con amigos en tierra de osos, nadamos entre témpanos, nos fuimos a vivir la increíble experiencia de Katmai de ver los osos cazando salmones. Conocimos el famosísimo Parque Denali y la montaña, vimos un montón de animales, vimos alces, osos negros, osos grizzlies, caribúes y después emprendimos la increíble aventura de llegar hasta el océano Ártico con nuestra camioneta, finalizar la ruta panamericana, la ruta más larga del mundo, nadar en el océano Ártico. Además vimos el musk ox, el buey almizclero. Nos despedimos de amigos y acá le ponemos el broche de oro a esta etapa. Nos ha encantado nuestro recorrido por Alaska, está en nuestra lista de mejores aventuras que hemos vivido y sin duda yo creo que vamos a volver porque nos encantaría conocer y vivir esto en invierno. Sin duda que sí, Alaska ha sido increíble. Como siempre decimos, es un estado de Estados Unidos, pero yo lo tomo como un país porque la cantidad de cosas que hemos hecho acá, realmente nos llevamos un pedacito de nuestro corazón que hay acá en Alaska, después de todo lo que costó y los 4 años y medio que tardamos en llegar hasta acá. 115.000 kilómetros manejados. Lo hemos disfrutado con locura y nos llevamos el mejor recuerdo de haber pasado por acá. Nos despedimos, se termina una etapa, pero como decíamos, vienen nuevos proyectos, nuevas aventuras, así que ahora nos vamos a la frontera y es momento de que te suscribas, actives la campanita para no perderte todo lo que se viene, que es un montón. Nos vamos para la frontera. Y respetando, como siempre, las reglas de Hakuna Matata por el mundo, yo entré a Alaska, Caro va a salir, así que estamos listas para iba a decir la última frontera, pero es la primer frontera. Del regreso es la primera frontera. Pensaba, me quedé como, me voy muy feliz, pero muy feliz de todo lo que hemos vivido. Pienso que Alaska no podría haber sido más perfecto, o sea, no veníamos con expectativas, no es que llegábamos deseando vivir ciertas cosas, pero fue hermoso. Me encantó. Estamos entrando a la zona del horario del Pacífico, así que acabamos de perder 1 hora de vida. Mira, y ahí vemos nuevamente la bandera de Canadá, ahí otra vez compartida con la bandera de Estados Unidos. Vamos a hacer frontera. Miren que ya llevamos 4 años y medio, ¿no? Pero el momento de llegar a la frontera sigue siendo un momento de tensión. Así que allá vamos. Más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos amigos. Y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trasfumante, persiguen su instinto más profundo.